Distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencias es un resumen tabular de un conjunto de datos que muestra el número o la frecuencia de artículos en cada una de varias clases. Lo podemos resumir en una tabla de valores como la que ustedes observan aquí. En esta parte de la clase podemos incluir datos cualitativos o datos cuantitativos, y la frecuencia absoluta, bueno, se incluye en el número de datos que pertenecen a cada clase. Otro dato que se va a incluir en las distribuciones es la frecuencia relativa de una clase, que significa la fracción o proporción de elementos que pertenecen a esa clase. Para un conjunto de datos con n observaciones, la frecuencia relativa de cada clase se calcula con esta fórmula, que es la frecuencia absoluta de cada clase entre el número de observaciones, y eso sería la frecuencia relativa de cada clase. Bueno, incluimos una columna más de las frecuencias relativas. Aquí podemos encontrar que la frecuencia relativa de cada clase es un número entre 0 y 1, y que además la suma total de las frecuencias relativas nos debe dar un resultado igual a 1. La frecuencia porcentual se define como la frecuencia relativa multiplicada por 100, es decir, agregamos una columna más para la frecuencia porcentual, y aquí podemos comprobar que la suma de todas las frecuencias porcentuales es igual al 100%. También podemos encontrar las frecuencias acumuladas, que muestran la cantidad de elementos con valores menores que o igual al límite superior de cada clase para cada clase. En este caso agregamos una columna más para las frecuencias acumuladas, y podemos comprobar que la penúltima celda debe de coincidir con la frecuencia absoluta. También puede coincidir con la frecuencia relativa o bien la frecuencia porcentual, dependiendo qué frecuencia se esté calculando. Bueno, la tabla de frecuencias resumidas la podemos encontrar así. Aquí incluimos primero las clases. Como ustedes pueden ver, aquí en las clases están incluidos intervalos. Bueno, aquí porque se están utilizando datos cuantitativos, pero si fueran datos cualitativos solamente se estarían escribiendo etiquetas. Tenemos el total. En la frecuencia absoluta, bueno, es el número de observaciones que podemos encontrar en cada clase, y el total sería el total de observaciones. En la frecuencia relativa pueden ver la fórmula, que lo único que hacemos es para cada frecuencia relativa es dividir el número de datos de cada clase entre el total, que es n1 entre n, n2 entre n, n3 entre n, y si queremos comprobar que esta parte está bien, la suma total de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. La frecuencia porcentual, bueno, la frecuencia relativa que teníamos lo multiplicamos por 100 y eso sería nuestra frecuencia porcentual. Aquí vamos a incluir solamente la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, bueno, en esta primera celda vamos a colocar la primera frecuencia, que es F1. En la segunda celda de la frecuencia relativa acumulada vamos a sumar la frecuencia relativa anterior más el actual, y nos daría F1 más F2. En la tercera celda sumaríamos las tres primeras frecuencias relativas, y para finalizar tendríamos que sumar todas las frecuencias relativas en la última celda, y ese resultado debería ser igual a 1. Entonces así es como se construye una tabla de distribuciones de frecuencia. Con este ejemplo, una compañía de celulares hizo un estudio sobre la preferencia de 4 marcas de celulares a 20 personas. Sus respuestas se escribieron en la siguiente tabla. Como pueden ustedes observar, hay marcas como Samsung, Motorola, Huawei, Nokia. Y lo que nosotros deseamos es hacer un resumen estadístico acerca de todos estos datos sobre marcas de celulares. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias, incluyendo la variable cualitativa. Como ustedes pueden ver, todos estos datos son variables cualitativas, no existe ninguna variable cuantitativa, ya que lo que estamos obteniendo son etiquetas. Y dado que son etiquetas, entonces pasan a ser una variable cualitativa. Vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. En la clase vamos a colocar las etiquetas o los nombres de lo que estamos investigando. En este caso tenemos 4 marcas de celulares. Pueden ver que está el Samsung, el Nokia, el Motorola y el Huawei. Aquí en nuestra última celda les voy a pedir que coloquen el total. Y vamos a escribir la frecuencia absoluta ahora de cada clase, haciendo un conteo de cada marca. Como ustedes pueden ver, los que están marcados en rojo es la cantidad de Samsung que se encuentran, que en este caso son 7. Hacemos lo mismo con el Nokia.
ustedes pueden ver que solamente hay 5 de frecuencia absoluta. Para el Motorola solamente existen 3. Y por último, para el Huawei, ustedes pueden ver que solamente hay 5 personas que eligen esa marca. La suma total de las frecuencias absolutas, bueno, me da el número de observaciones n minúscula, que en este caso son 20 datos. Y las frecuencias relativas, bueno, ustedes pueden ver que cada frecuencia absoluta, al dividirlo entre el número de observaciones, eso es lo que obtenemos para tener la frecuencia relativa, que ustedes pueden ver son números entre 0 y 1. El primero nos da 0.35, el siguiente, que es 5 entre 20, nos da 0.25, el tercero 3 entre 20 nos da 0.15, y el último 5 entre 20 nos da 0.25. Si sumamos todas las frecuencias relativas, que son estas 4, nos da como resultado igual a 1. En la frecuencia porcentual, bueno, lo único que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0.35% nos da 35%, 0.25% nos da 25%, 0.15% nos da 15% y 0.25% nos da 25%. Aquí la suma total, bueno, ahí hay un error, disculpen, pero la suma total es el 100%. Las frecuencias acumuladas, bueno, aquí lo vamos a realizar con las frecuencias relativas. Recuerden, la primera celda le vamos a colocar el 0.35, entonces aquí tendríamos 0.35, solamente lo repetimos. Para la segunda celda vamos a sumar la frecuencia relativa anterior más el actual. Al hacer eso, 0.35 más 0.25 nos da como resultado 0.6. Para la tercera celda hay que sumar las 3 primeras frecuencias relativas. Aquí lo estoy haciendo de una forma distinta, pero es lo mismo. El 0.6 que había obtenido anteriormente, le estoy sumando la frecuencia relativa actual. Así que al hacer esa suma nos da como resultado 0.75. Lo pueden hacer así como se los estoy mostrando, o bien pueden sumar todas las frecuencias relativas anteriores, incluyendo la actual. Si sumo estas frecuencias relativas anteriores y actual para la clase del Huawei, entonces tendríamos un resultado de 1. O pueden hacerlo como se los estoy mostrando aquí. Bueno, es así como se realiza una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué podemos encontrar en estas tablas? Bueno, una gráfica conocida como el histograma. Esta es la manera más común de representar gráficamente la distribución de frecuencias de los datos. Se le construye dibujando rectángulos cuya base corresponde a cada intervalo de la clase y su altura el valor de la frecuencia. Puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Yo prefiero la frecuencia relativa. Les sugiero que así lo hagan. Ustedes van a trazar un plano cartesiano con el primer cuadrante, y en el eje horizontal o en el eje de las X ustedes van a colocar las clases, y en el eje Y van a colocar la frecuencia relativa dibujando un rectángulo como ustedes pueden ver aquí. 0.35 es la frecuencia relativa para el Samsung, 0.25 para el Nokia, 0.15 para el Motorola y 0.25 para el Huawei. Ese sería nuestro histograma, que nos permite ver de forma gráfica las preferencias por unos celulares más que otros. También podemos encontrar los polígonos de frecuencia, que es una manera de representar el perfil de la distribución de los datos. Se obtiene uniendo mediante segmentos de recta los puntos de la frecuencia relativa de cada clase. Es decir, hacemos algo similar como lo hicimos con el histograma, pero para el polígono de frecuencias lo único que hacemos es colocar puntos en cada clase sobre las frecuencias relativas, y lo único que hacemos es unir esos puntos, y al unir eso estaríamos construyendo nuestro polígono de frecuencia. Por último, la ojiva. Bueno, la ojiva se usa para representar la frecuencia acumulada absoluta o relativa. Se lo obtiene uniendo segmentos de recta que se extienden entre los extremos de la clase y usando los valores de la frecuencia acumulada. Entonces, en este caso sería la frecuencia relativa acumulada. Aquí en el Samsung estamos colocando las frecuencias relativas acumuladas, y como ustedes pueden ver, esta ojiva es una gráfica creciente. Bueno, esos son los temas de